Bueno, estoy esperando a que puedan reunirse en esta segunda parte de la sesión. De todas maneras, en caso de que no puedan hacerlo, voy a dejar la grabación para que ustedes la escuchen si tienen oportunidad. Y entonces, bueno, pues platicábamos que retomando este esquema, que existen estos cambios sociales y psicológicos relacionados con la edad. Y dentro de este proceso, de toda esta estructura, pues vamos a identificar que están los cambios sociales, los cambios psicológicos, la evolución del entorno socioafectivo. O sea, no es algo que esté fuera de o que solamente se vea independiente. Para el estudio, para su análisis, vamos a identificar que en todo este proceso que viven los adultos mayores, pues lo podemos revisar desde el cambio social o desde la parte psicológica o desde el entorno socioafectivo. Estos tres aspectos están totalmente vinculados, están estructurados en ese proceso y lo vamos a ver. Sí, los voy a invitar, vamos a ver un súper breve análisis. Intenté buscar esta película, ojalá y ustedes la puedan localizar, la puedan ver completa. La película que les recomiendo se llama A propósito de Smith. Y bueno, pues aquí esta película muestra cómo una persona que se encuentra en un proceso de jubilación, pues tiene esta experiencia respecto a los cambios sociales y acontecimientos que son vitales para esa etapa, para ese proceso. Entonces vemos cómo se conjuntan varios elementos, la parte de la edad, la parte de las relaciones, la parte psicológica, todo el entorno. Y bueno, el contexto en el que se desarrolla esta película es que, bueno, pues el protagonista es el señor Smith. Él siempre ha vivido según las reglas establecidas, siempre ha procurado un trabajo, una familia, una casa, lo que socialmente se ha planteado o lo que de alguna manera en la supuesta normalidad pues estamos viviendo. Entonces, todos estos elementos son fundamentales, crean toda una estructura, pero sucede que en ese momento este personaje, pues, cambia totalmente toda su propuesta. De pronto a los 66 años, y ya estamos hablando aquí de una edad mucho más avanzada, diferente a lo que hoy se está planteando respecto a la edad cronológica de la jubilación, 65, 66 años, y que esta persona que está cumpliendo esta edad se encuentra en condiciones físicas perfectas, pues ya termina su momento, su tiempo en el trabajo. Y además, bueno, queda viudo a las pocas semanas, aparentemente de su liberación del trabajo, y entonces el señor se dedica a atravesar el país en una camioneta para ir a buscar o a ver a su hija. Entonces, si me permiten, en este caso, bueno, pues ya nada más estamos tú y yo, Ian. Yo creo que Marta ya no se pudo conectar. Voy a compartirles es un análisis, platica de manera muy genérica sobre pues lo que ocurre, ¿verdad? O lo que va viviendo este personaje. Entonces, se los voy a compartir, te lo voy a compartir para que vaya revisando esta parte. Entonces, me voy a quitar de la pantalla y vamos a ver este pedacito de película. Warren Schmidt es un señor de 66 años, vicepresidente de una compañía de seguros, contemplando sus últimos segundos laborales antes de jubilarse.
Al cerrar la puerta, deja en penumbras una oficina vacía que mira por última vez. Sus compañeros de trabajo le ofrecen un agasajo de despedida en un restaurante de tradición cárnica. La película apenas comienza, cuando subliminalmente nos empieza a arrojar mensajes encriptados, queriéndonos mostrar bajo qué moldes culturales se ha estructurado la vida del ahora pensionado Warren. Los campeones de 1969, patrocinados por Axarben. ¿Lo notaron? Nebraska es un estado de los Estados Unidos, cuyas 2/3 partes de su actividad agropecuaria va orientada a la producción de carne bovina, así que para cebar los novillos, recurren a la castración, es decir, extirparle los testículos, para que los animales a falta de testosterona comiencen a tener ganancias de peso por aumento del porcentaje de grasa corporal. Una costumbre en la industria cárnica, reservada solo para animales sacrificables. Pues el cebo que acumulan da más precio por kilaje en pie, y mayor marmoreo vendido en canal. Algo que le da a la carne un sabor especial al paladar. Lo que genera suspicacias, es que después del primer plano del novillo castrado y cebado, nos muestren un primer plano de la foto conmemorativa del señor Schmidt. ¿Será que desde ya nos quieren decir algo? Además, hay algo inquietante, y en detalle bastante perturbador. Y es que estas fotos son de carácter conmemorativo también. Ganaderos premiando a los novillos castrados y cebados para un futuro sacrificio. En eso, el vicepresidente sucesor del señor Warren, se presenta y ofrece unas gentiles palabras de agradecimiento al saliente empleado. Le asegura que será siempre bienvenido a la oficina, sobre todo, por estar seguro de requerir de su ayuda a la hora de lanzar nuevos productos. Algo notable en la intervención del nuevo vicepresidente fue lo siguiente. Como la mayoría sabe, hace poco tiempo que vine de Des Moines con mi esposa, Patty aquí presente, y Kimberly, nuestra hija de 14 meses. Y queremos agradecerle su bienvenida. Él y su familia provienen de Des Moines, Iowa. Una ciudad cercana a Omaha y con costumbres económicas agropecuarias muy parecidas. Quizás otro guiño de la película, mostrándonos una versión más joven y delgada del señor Schmidt. Una versión a punto de cebar. Después, quien toma la palabra, es un buen amigo de hace muchos años. El cual, bordeando una retórica algo políticamente incorrecta, le dice a Warren que nada de esa conmemoración es importante, ni siquiera la pensión, o la seguridad social, lo que importa es que un hombre pueda mirar hacia atrás y estar orgulloso de lo que hizo, que esa es la mayor riqueza que alguien puede tener, y de seguro hacen de Warren un hombre muy rico. Pero vemos en las expresiones del protagonista, algo distinto a lo que anuncia su amigo. Al llegar a casa, reciben la llamada de Jenny, una hija que vive en Denver, y que está próxima a contraer nupcias con su novio Randall. ¿Cómo estás? Ya en la alcoba, la esposa de Warren, le pregunta si pudo hablar con su yerno. Él le dice que no se lo pasaron. Debiste preguntar por él. Haz un esfuerzo. Será tu yerno y apenas lo conoces, Warren. Conozco lo suficiente. Debes tratar de ser más positivo. Ginny tiene suerte de tenerlo. Sí. Oye, a mi padre tampoco le caías bien antes. Sí. Helen, la esposa de Warren, le insiste en que se esfuerce más, con tal de apoyar el matrimonio de su hija. Pero Warren no parece muy motivado con tal decisión. Y su descontento es más evidente, cuando la señora menciona que él tampoco fue de los gustos de su padre. No sabemos si es más molesto para el señor Schmidt, el que se le compare con su yerno, o algo más allá que no logra externalizar. Más adelante procesaremos bien lo que pasa en su cabeza, o más bien, en sus cabezas.
Pues la señora Helen también se reserva las verdaderas razones por las que en cambio, sí está motivada con el matrimonio de su hija. Sigamos entonces. La mañana siguiente, mientras su esposa duerme tranquilamente, ya por costumbre, el señor Schmidt se levanta a la misma hora de siempre. Este pequeño detalle nos va empujando más a la idea, de que es él quien mantiene una insatisfacción por lo conseguido en su vida. Una insatisfacción que lo obliga a levantarse temprano en busca de un propósito importante. Como aquel hombre que en sus entrañas siente que tiene mucho por ofrecer, pero por lo resultante de sus decisiones, no puede ofrecerlo. Esto en contraste con una mujer que sigue durmiendo tranquila, como si estuviera conforme con lo conseguido. Interesante, ¿no les parece? Más tarde, esa misma mañana, su esposa lo sorprende con un desayuno especial en una casa rodante que tienen parqueado en el garaje. Ella se deja ver muy animada y exclama que este es el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Pero esto no es suficiente para restar amargura a las sonrisas forzadas de Schmidt. Esto es destacable, pues la esposa de Warren, en apariencia no cumple con un perfil de mujer amargada o maltratadora, es más, el desayuno parece un detalle bastante especial. Aún así, Schmidt no se muestra contento o muy agradecido por la sorpresa, quizás porque conoce a su mujer, y sabe que en esa atención hay una segunda intención. O simplemente tal vez, porque su esposa haga parte de ese grupo de decisiones pasadas, que no le permiten ahora mirar atrás y sentirse satisfecho con lo conseguido. Ese grupo de decisiones, que no le permitió ni permite ofrecer todo lo que pudo, o podría haber dado al mundo. De esas decisiones, que lo llevaron a vivir un destino similar al de los novillos condecorados. Más tarde, viendo la televisión, se tropieza con un anuncio de una fundación de ayuda a niños del África, en el que por $22 mensuales puede apadrinar a un niño desprotegido. Esto llama la atención de Warren, al punto de tomar el teléfono y hacer la llamada. Otro día, decide visitar su antigua oficina, con la intención de percatarse que todo estuviera marchando bien en su ausencia y con el nuevo vicepresidente. De que no tuvieras dudas de los modelos de riesgo de mortalidad de adolescentes en los que yo trabajaba. Pero al parecer todo está marchando perfectamente bien y sin ningún contratiempo a pesar del cambio. El nuevo oficinista, con amabilidad afanosa, da por terminada la pequeña charla, justificándose en una reunión. Al salir de la compañía del edificio, el señor Schmidt se da cuenta que todos sus archivos tramitados ya han sido descartados, no se sabe si fueron digitalizados o ya caducados por vencimiento de términos. Sea como sea, Warren evidencia como prácticamente no quedó huella de sus años de trabajo, además que tampoco resultó ser tan indispensable para la compañía como pensaba o le hicieron pensar, en su despedida. Acto siguiente, la esposa está preparando una comida. Observen bien la parte del pollo que está cortando. Vean lo que él le dice al llegar a casa después de su desilusión en la oficina. ¿Cómo te fue en la oficina? Bien. Qué bueno que los visité. Necesitaban mi ayuda para atar un par de cabos sueltos. Me parece muy bien. La señora Helen se muestra amable con la pregunta que le hace cuando él entra. Sin embargo, él no le dice la verdad de cómo se siente. Por algún motivo, Warren Schmidt no se siente cómodo con la idea de aportarle información a su esposa de sus verdaderos sentimientos. Muy posiblemente, él no crea que ella haga buen uso de esa información. Créanme esto que les digo, esto no sucede aquí porque se trate de una película. Sería bastante bonito decir que solo pasa en algunos matrimonios, pero no estaría haciendo honor a la verdad. El señor revisa la correspondencia y encuentra una carta de notificación sobre el niño que apadrinó a través de la fundación. Le piden que además del aporte mensual pactado, adjunte una carta para el pequeño que se llama Undugu. Se dispone a escribir la misiva, dirigida al distante apadrinado. Indicaron en la notificación que ojalá usara información personal. Así que comienza con datos básicos, nombre, profesión, edad, lugar de residencia, pero de pronto durante la escritura comienzan a aflorar los sentimientos que hasta ahora no había externalizado. Primero despotricando de su reemplazo en la compañía, al que sin darse cuenta termina calificando como un maldito infeliz. Recordemos que el nuevo vicepresidente es como una versión más joven de sí mismo. Así que, ya deducirán a quién realmente está llamando así. Se arrepiente, tacha algunas palabras y continúa.
Se queja de lo tanto que ha envejecido al punto de ya no reconocerse, de cómo cuando muchacho, hacía parte de grupos de jóvenes emprendedores, días en los que aspiraba a crear un negocio propio, que cotizara en la bolsa de valores. Pero al final, nada salió como él esperaba. Su puesto en la compañía de seguros le permitía mantener a su familia y no podía arriesgar lo que había conseguido. Además, su esposa nunca lo habría permitido. Lleva 42 años casado con Helen, ya ha sido tanto tiempo que por las noches se pregunta, ¿quién es la anciana que vive en su casa? Escribe, como hay tantos detalles que lo irritan de ella. Sacar las llaves del bolso mucho antes de llegar al auto, gastar dinero en un sinfín de colecciones, su obsesión de comer en restaurantes nuevos, del cómo lo interrumpe mientras habla, la forma como se sienta, y del cómo le insistió hasta el cansancio que orinara sentado a pesar que él prometió levantar la tapa, limpiar y volverla a bajar. Por otro lado, está su hija, la luz de sus ojos, la niña de papá que recibió la mejor de las instrucciones, y que ahora trabaja en un negocio de informática de alta tecnología, ubicado en Denver, Colorado. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar aquí este análisis. Como puedes ver, Ian, pues hay mucho que revisar. Te voy a compartir el link para que a través de este referente tú puedas seguir revisando, ¿sí? De qué trata todo este análisis que se hace respecto a la cuestión. Sí, la verdad es que si tienes oportunidad de encontrarla, de tenerla a la mano, yo te lo recomendaría. Esta es una visión, este es un análisis. Sin embargo, pues cada uno podemos ir conformando y estructurando nuestra propia visión, nuestro propio pensar al respecto de esto que nos señalan. No está por demás, digo, aquí finalmente hay un referente pues muy interesante sobre lo que corresponde a este análisis y los cambios de tipo social. Entonces, bueno, pues déjate comparto nuestra presentación para que sigamos comentando. Y bueno, pues reflexionemos, vayamos hacia la parte de la reflexión de estos puntos de los cambios sociales que se van presentando y vamos a ver que, bueno, pues en lo que refiere a la exclusión social, pues vamos a ver que muchas de las veces esto es una de las peores consecuencias que se generan en la edad avanzada. Aquí el ser humano, ¿sí? Para tener una vida con calidad debe sentirse parte de la comunidad en la que se desenvuelve, sentirse productivo, reconocido y de alguna manera, pues necesario. Aquí el reto, pues siempre va a ser difícil de conseguir porque en nuestro campo, en nuestra área de atención, ¿verdad? Lo más importante es que la persona mayor entienda todos estos cambios, estas interacciones y ayudarlo y orientarlo. Por ahí se menciona que, bueno, pues también ha sido un parteaguas todos los cambios que hay en la parte tecnológica y que se sugiere, ¿verdad? Que busquemos la manera de ayudar o orientar para que pues los adultos mayores se vayan ajustando a estos cambios y no haya tanto aislamiento en ese proceso. Si nosotros habláramos, revisáramos, bueno, cuáles son estos cambios sociales, qué factores son los que influyen en el deterioro de la vida social de una persona mayor, ¿cuáles considerarías, Ian, que son esos factores que influyen en una cuestión de deterioro sobre la vida que tiene el adulto mayor en la parte social? ¿Cuáles considerarías tú que son factores que inciden? Primeramente sería la jubilación, Ajá. que eso es como que el principal detonante que genera ansiedad y depresión en el adulto mayor, porque Ujú. lo sacamos
de su hábitat natural, de su zona de confort y lo exponemos a una realidad que no había experimentado previamente. La Correcto, segunda, pues también es la parte de que los hijos empiezan a migrar del nido, exacto. que de ellos ser proveedores de casa, de tener una rutina, de tener una función muy específica en casa, cuando los hijos empiezan a migrar y empiezan a hacer sus vidas, pues dejan de sentir que son importantes y de que ellos son el pilar de la casa y que ellos son los que dan los permisos, los que proveen, y eso también termina impactando negativamente al adulto mayor. Así es, Y Ian. yo creo que también la última parte sería ya la parte tanto de que muchos familiares empiezan a fallecer, amigos cercanos, por lo mismo de que pues van aumentando la edad y ya después pierden lo que es en cuanto a la parte física, cuando viene el decaimiento biológico, pues Ujú. muchas veces ellos mismos notan que ya no pueden hacer actividades que antes hacían y esto es como dirían vulgarmente el clavo al ataúd, ¿no? El último Exacto. clavo, porque ya es cuando dicen ya no puedo, ya me duele, ya soy inútil, ya para qué, ya mejor me muero y es cuando ya inicia la problemática completa en el adulto mayor. Sí, sí, estos podrían ser efectivamente los factores más determinantes, el nido vacío, la etapa del cierre, ¿no? De un proceso de laboral, de un tiempo laboral de productividad. Y sí, también esa referencia en donde pues los vínculos, las relaciones o las redes, ¿no? De apoyo que son más cercanas pues finalmente van desapareciendo, van falleciendo y esto, bueno, pues también les acerca a ese referente que mencionábamos, ¿no? Sobre la muerte y la forma en la cual pues cada uno lo ha trabajado y si es que lo ha trabajado. Entonces, sí podrían ser algunos factores. Aquí yo les invitaría a que analizáramos después de ver la película, después de ver este análisis, qué otros factores, qué consecuencias, así como nos compartió Ian, podemos identificar que son elementos básicos importantes para tenerlos muy claros, muy considerados respecto a esos cambios sociales que se van teniendo pues en esta etapa. ¿Sí? Muy bien, Ian. Bueno, veamos que existen distintas teorías que pueden fundamentar y darnos explicación respecto a estos cambios sociales que están ligados al envejecimiento. Tenemos a la teoría de la desvinculación, tenemos a la teoría de la actividad y tenemos a la teoría de la continuidad. Cualquiera de estas teorías, si nos preguntaran, si nos dijeran, bueno, a ver, sustenta, ¿bajo qué teoría, bajo qué perspectiva tú estarías dando una respuesta sobre estos cambios sociales? Y sabemos que cada una de estas teorías pues tiene su propia propuesta, que no se desvinculan, que se pueden complementar. Obviamente cada una con su intención, con su propósito. Y si vemos, bueno, pues desde la teoría de la vinculación, desvinculación, vamos a tener que, pues, el ser humano pasa por un proceso normal de desvinculación con su entorno, pero aquí la visión, la perspectiva del envejecimiento es satisfactoria cuando la sociedad ayuda al individuo a abandonar esos roles sociales y obligaciones. Y si lo vinculamos con esta película que estamos revisando, pues para nada hay esa ayuda ni esa orientación. O sea, socialmente no hay un sostén, algo que contenga, ¿verdad?, esta situación. Si lo viéramos desde la teoría de la actividad, bueno, pues a lo mejor pudiéramos generar o proponer, ¿no? A mayor actividad, mayor satisfacción, pero pues veíamos que el propósito, el objetivo con el que se levantaba el señor Smith no le satisfacía, no había algo que cubriera esa parte. Y aquí volvemos a mirar a la sociedad como responsable de la pérdida de actividad y estamos hablando de la jubilación. Y si sustentáramos desde la teoría de la continuidad, bueno, pues
podríamos orientar hacia la continuidad en los estilos de vida, pero desde las diferentes etapas que estamos viviendo. Y de alguna manera el mantener esos mismos estilos de vida, pues ayudarían a que las personas se sintieran más satisfechas y de alguna forma orientarlas a dar continuidad, no a lo que estaban haciendo, sino a dar continuidad a su expectativa de vida, a su propósito, a sus intereses reales y no, ¿verdad?, a cumplir con darle respuesta a aquello o a las expectativas de otras personas, como en el caso del señor Smith, que daba respuesta a lo que la sociedad le pedía, daba respuesta a lo que la mujer le pedía, y bueno, pues finalmente él estaba totalmente desvinculado de lo que él realmente quería. ¿Esto qué implica? Bueno, pues esto implica que necesitamos trabajar desde mucho tiempo antes con todos estos procesos, con todas estas estructuras. ¿Cuánto tiempo me doy a mí para, verdad, llevar a cabo lo que me gusta? Claro que tengo que trabajar, claro que tengo que compartir y vincularme con una pareja, con mis amigos, con las personas que están cercanas a mí, pero obviamente centrarme en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. ¿Qué aspectos son los que no considera la teoría de la desvinculación? Bueno, pues toda la parte relacionada a los factores endógenos que van de dentro de la persona o de su medio. Aquí no se habla de ese aspecto, hay una desvinculación selectiva, solo se trabajan algunos aspectos y también solamente se toman elementos que son momentáneos, transitorios. Si sustentáramos desde la teoría de la actividad, bueno, pues esa teoría le faltan elementos más referidos hacia la posibilidad de que las personas tengan esa capacidad suficiente para reorganizar su actividad tras la jubilación. O sea, no es algo que esté considerado bajo esta perspectiva. Y tampoco, ¿verdad?, tienen una visión en donde se puedan aplicar propuestas o refuerzos positivos en donde la sociedad pues ayude o apoye a este proceso, lo que generalmente lleva a la desesperanza. Entonces, bueno, pues de todas estas propuestas o con todas estas propuestas podríamos darle un sustento a los cambios sociales. ¿Una mejor que otra? No, simplemente complementarias. Algunas tienen elementos interesantes con los cuales podremos sustentar o describir qué es lo que sucede en esos cambios sociales que se están generando en esta etapa. Y si hiciéramos un análisis en conclusión al respecto de estas teorías, pues veríamos que existe la disminución o ausencia de actividad social que no aparece de forma repentina en los mayores, sino que se va gestando y la vamos gestando o se va orientando hacia esa parte. Y finalmente las mismas personas pues van reduciendo sus actividades y esto va generando una desvinculación con esa relación que se va generando pues en la parte social. Si recordamos en este punto que vimos donde el señor Smith se acordaba, ¿no?, que había sido generador de grupos de emprendedores, bueno, pues ¿por qué no con su experiencia, con sus conocimientos, a lo mejor generar algo nuevo, alguna cosa diferente? Y también podremos hablar de que al reducirse la frecuencia de esas relaciones sociales, pues se refuerza su valor, se hacen más gratificantes y lo que tendremos que hacer es dedicar más tiempo a mantenerlas. Entonces, en conclusión, podremos decir que la calidad de las interacciones, pues resulta que es más determinante que
la cantidad. Y como pregunta, como propuesta de análisis también, estaríamos orientados, ¿verdad?, a preguntarnos, ¿con cuál de estas teorías me quedaría? Todas son válidas, ¿dónde, cómo las emplearía? ¿Sí? Y esto, bueno, pues nos ayudaría a comprender mejor todos esos cambios a nivel social que vamos teniendo. Bien, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Ian, no sé si quieras comentar, cerrar algo y mencionar alguna situación que quede pendiente, que quieras compartirnos. Pues nada más igual comentarle que le agradezco la prórroga, ya subí el archivo el día de hoy, ya Gracias, Ian. quedó. Y Gracias. pues igual de lo que se vio el día de hoy, pues comentar que la parte de la teoría de la desvinculación yo creo que es la que más compete y la que más tiene como impacto a nivel emocional y cognitivo en el adulto mayor. Entonces, si nosotros valoramos al adulto mayor integralmente como un todo, y ahora sí que gerontológicamente es el término, en lugar de Ujú, verlo solamente geriátricamente, que es una parte más médica, si lo ujú. valoramos como un todo y trabajamos sus redes de apoyo, redes sociales del adulto mayor, pues le va a dar una mejor calidad de vida. Y como comentaba al final, también si el adulto mayor es útil para, o sea, tiene adiestramientos muy importantes en lo que fue su carrera de toda la vida o en lo que se desempeñó, pues no, que al jubilarse no se acaba la vida laboral para ellos, porque a lo Claro. mejor no necesariamente ya van a seguir laborando formalmente o cotizando, como se le conoce en el Seguro Social, para generar su jubilación, pues también lo que ellos pueden hacer es ser voluntarios o en estar en unos o formar parte de comunidades en las cuales puedan transmitir conocimientos a generaciones más jóvenes que ellos, para que también dejar atrás esta parte del heroísmo y se le vuelva a dar su lugar como grandes sabios o como consejeros y esta parte de la transmisión de conocimientos. Correcto, Ian. Y yo creo que aquí nos dejas un gran aprendizaje al respecto de lo que nos compartes, porque el adulto mayor también es protagonista de ese proceso. Y mientras el adulto mayor no haga, no se presente, no se imponga, no participe, pues obviamente vamos a seguir teniendo esa visión, ¿no? De ya no, de no presencia, de no importancia. Y yo creo que el fomentar en las nuevas generaciones esa visión en donde pues no por una etapa, por un momento, una cuestión laboral, social, ¿no?, establecida, sino más bien en esa calidad de vida, en esa búsqueda de continuar en un proceso normal. Si nosotros no somos protagonistas de lo que queremos, pues obviamente nadie nos va a ver, no vamos a estar presentes. Y necesitamos seguir trabajando en la parte de la educación a las nuevas generaciones, dejarles ese punto o esa referencia en donde, pues, seguimos y aportando muchísimas cosas más, generando, eh, pues, formas diferentes de visualizar y con ese respeto, ¿no?, que le debemos a esas grandes experiencias y a esos sabios. Muchas gracias, Ian. Yo te agradezco que nos compartas esos puntos de vista, me parecen muy interesantes. Y bueno, pues aquí seguimos. Les voy a pasar los 2 pedacitos de grabación que estén por ahí y cualquier cosa, bueno, pues ya tienen mis datos, mi información por si llegaran por ahí a tener alguna dificultad. Comprendo que de repente, bueno, pues igual tenemos muchos pendientes, muchas cosas, pero pues aquí estamos para ir compartiendo y para ir aprendiendo entre todos. Pues buena tarde, mil gracias por haberme acompañado, Ian, cuídate mucho, seguimos en contacto y nos vemos prontamente. Gracias. Hasta Igualmente, hasta luego. luego. Gracias.